Hola cinéfilo, comenzamos otro encuentro con este equipo de personas que cada viernes te acerca al cine cubano y a quienes han dedicado su vida a hacerlo y a estudiarlo. Hoy tenemos otro programa de lujo, pues seguimos con dos de los más importantes críticos de cine de nuestro país. El presidente de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica y nuestro analista de plantillas, el doctor en ciencias Joel del Río. La semana pasada ellos comenzaron un debate sobre la lista de las mejores películas exhibidas en Cuba durante el 2023. Y esta noche continuarán con lo que sería el plato fuerte, los 5 mejores largometrajes de ficción y el mejor filme de nuestro país. Te aconsejo que no pierdas la oportunidad de recibir información y conocimiento de dos voces muy autorizadas. Yo me encuentro contigo casi al finalizar. Estuvimos comentando el jueves pasado, buenas noches, que es así que no se le puede olvidar a un presentador medianamente serio que haga un programa en serio, como yo me lo tomo. Bueno, en fin, buenas noches y bienvenidos todos a Te Invito al Cine. Estábamos hablando en el programa anterior comentando con mi amigo Rafael Grillo el resultado de la encuesta sobre las mejores películas del año de la Asociación Cubana de la Prensa Cinematográfica, donde están periodistas, estamos críticos, todo eso se explicó en aquel programa. Hoy vamos a comentar la parte alta de las películas de ficción, es decir, las 5 que más votos tuvieron, y también vamos a dejar para el final del programa comentar, aunque sea ligeramente, una película que probablemente esté de estreno pronto, que es la que quedó como la mejor película cubana estrenada en el año. Y también están los documentales, el mejor documental cubano, que en este caso fue el documental de Osmani, que se llama, ayúdame Grillo, ¿cómo es? Jíbaro. Quedó como el mejor documental cubano con una mención Al final del camino, Ariadna Fajardo. Hay como una iconografía serrana en los dos documentales. Sí, es decir, los dos acontecen en aquel espacio, pero son muy distintos documentales. Sí. Sobre Jíbaro. Sobre Jíbaro. Yo me alegro mucho realmente de que haya salido Jíbaro como mejor documental. Porque es el tipo de documental que nadie esperara, que nadie premiara, que nadie reconociera. Y que para nadie, eso están estas selecciones de los críticos. Y que nadie esperara ver en la sierra, filmado esa historia. En la sierra. En la sierra. ¿De qué va la cosa? Contado rapidito. La historia, bueno, la historia es de un personaje trans. En la sierra. En la sierra, sí, ajá. Es una mujer que asume una identidad masculina. O sea, esto ya, lo que estoy diciendo, ya sé que me van a caer arriba por lo que le he dicho. Tengo que decir simplemente un personaje trans que asume una identidad otra, digamos, para decirlo fuera de esta... Y por supuesto ya saben los resultados sociales que eso trae en aquel entorno. Y por lo tanto el personaje toma una decisión drástica. Y los problemas sociales también individuales, porque tú estás asumiendo desde tu propia conformación, desde todos los ángulos psicológicos, físicos, etcétera, un tipo de espacio y de entorno que tiene sus reglas en cuanto a cómo sobrevivir y convivir en ese contexto. A mí me parece muy... Yo recuerdo que hubo un momento en que se dijo que habían demasiados personajes de ese tipo en el cine cubano y hace un tiempo no se registraba ninguno. Ahora llega Jíbaro y me gusta mucho el reflejo de este personaje como un acto absolutamente individual, la asunción de su identidad sexual y al mismo tiempo de profunda repercusión social.
esa paridad entre lo individual y lo social, me gusta mucho cómo lo lleva el documental. Hasta el punto que el muchacho decide aislarse. Y por eso es que se llama Jíbaro. Y cinematográficamente también está bien, aunque lo que es un puñetazo es el tema y lo inusual del personaje, ¿no? Sí, pero el documental es bello. En Sí. su faceta contemplativa, es realmente un documental. Porque uno no lo esperaría, uno esperaría más declaraciones de principio, una cosa donde se hable más No. y recurre precisamente a ese modo contemplativo que está justificado. Porque ya se dijo lo que había que decir y por lo tanto se habla poco más, porque no es necesario. Uno está viendo lo que está ocurriendo en términos de trama. Pues vamos a la lista. ¿Qué otra cosa me queda que no hayamos tocado? Vamos a la parte alta de la lista. Primero menciono las películas, después las vamos comentando, Orillo. Igual que hicimos en el otro programa. Sí. En el número 5, como dicen los locutores del programa de Hit Parade, en el número 5 está Los Reyes del Mundo, una película colombiana de Laura Mora que a mí me gustó mucho cuando la vi incluso. Pero hay otros que dicen que está muy sobrevalorada la película, que es una película muy artificiosa. Bueno, en fin, a mí me parece una buena película. Buena, no sé si por el número 5 o una selección de lo mejor del año. En el 4, Tar, de Todd Field, con Cate Blanchett, que quien no la recuerda, lo más grande de la vida. Ahora pasaremos sobre ella. Otra película que yo adoro está en el número 3, Almas en Pena, de Inisherin. Es una película de Martin McDonagh, el mismo al que le debemos aquello de los 3 carteles. ¿Eran 3 o eran 4? 4 carteles en las afueras del pueblo tal en Missouri. Aquella película que nos estremeció. Y esta es incluso mejor que aquella, para mi gusto, para mi parecer. En el segundo lugar está, para satisfacción tuya y preocupación mía, Oppenheimer, de Christopher Nolan. Bien merecido. No digo nada, absolutamente inmerecido. El segundo lugar, desde mi punto de vista, como vemos, esto es un espacio totalmente plural y democrático, donde Grillo aplaude y yo detracto. Se dice así, de tanto. Bueno, en fin. Y en el primerísimo lugar, yo creo que está bien, tal vez no para el primer lugar, pero tampoco hay que ponerse a discutir el lugar este o el lugar otro. El caso es que está y debe estar. Asbestas, o lo que es lo mismo, Las Bestias, pero dicho en gallego, que es una película española de Rodrigo Sorogoyen. Empezamos por abajo, Grillo. Los Reyes del Mambo. Los Reyes del Mundo, sí, la película colombiana que Los Reyes del Mambo es otra película cubana. Que estuvo en el Festival de Cine Latinoamericano el año anterior sí. Y que cogió corales en esa, fue premiado. En esa ocasión. No es, digamos, para nada de mis películas favoritas, ni siquiera de las que estaban ese año en el festival, pero creo que hay, digamos, hay dentro del cine latinoamericano de hoy un fenómeno que a mí me parece que está ocurriendo de alguna manera interesante, ¿no? O sea, que es buscar una manera de reflejar esas realidades tan rotundas, tan duras, tan terribles, desde otros ángulos. Pero desde otros ángulos, de otros puntos de vista. Los desplazados, todo eso que no sabemos del cine colombiano así, que a punto de la saturación está, pero está visto de otra manera. De otro ángulo. Que no es una sublimación de esos problemas, no es una sublimación de esos problemas y eso es interesante, pero es una manera, digamos, más soterrada, más latente. Más lírica y tal vez hasta y más también humana, más lírica. ¿no? Sí, pero... Hay quien dice que esos temas no admiten lirismo. Yo pienso que no existe ningún tema que no admita un poco de poesía. Y Laura Mora lo intenta y creo que con suerte. Sí, creo que coincidimos en por dónde va esta película. Los Reyes del Mundo es una película, bueno, que puede ser discutida. Tar, bueno, no, Tar, ¿qué no. decir de Tar? No, para mí Tar es el número uno de esa lista. El uno, si hubiera varios uno le daba a Tar el uno. Realmente. Es una película en la que coincidimos. Creo que la razón por la que odié los Óscares del año pasado fue por haberle pasado totalmente de largo a Tar y a Cate Pero yo Blanchett. yo lo presentía. Sí. A diferencia de las sorpresas ahora con Oppenheimer, que yo pensé que no iba a ser tanto. Y sí va a ser. Así que mi disgusto de este año es Oppenheimer, pero Tar, yo sabía, es una película demasiado dura, demasiado profunda y demasiado fuera de la semántica hollywoodense, por llamarla de alguna manera. Eso es cierto. Así que los premios
Eso es cierto, no le iban... Pero es una película que creo que hay que recomendarle a todo espectador que la vea, a pesar de que igual, o sea, es una película que... Dura. Sí, además una película centrada en un personaje, en que hay muchos debates dentro de la película, que son debates incluso de otro tipo, estéticos, sociológicos, políticos, estéticos incluso. Es una película que abarca muchas cosas dentro de eso, porque dentro de esta singularidad de este personaje se está refiriendo a problemas del mundo contemporáneo que tienen que ver con el abuso de poder, que tiene que ver con dentro de la familia, de las relaciones, pero también dentro de la esfera profesional, pero que además incluso se atreve, y creo que es lo que hizo optar una película demasiado fuerte para estos entornos. Porque incluso se atreve, un poco que destroza el discurso de ese feminista. Ajá, de ahí que, vamos. Bien, las mujeres al poder y se resolverán los problemas del mundo. Mismo. Ya. No, son buenas per se. Ahí puede ser que continúen muchos y otros que se agraven. Un tema que también había tratado la favorita del Antimo, recuerda, con mujeres en el poder todo el tiempo, y que aquello reproducen absolutamente los mismos vicios que sus colegas varones, por así llamarle. Almas en pena de Inisherin. Chicos, ¿qué decir sobre esa película? Que además ya tiene un año. Bueno, Colin Farrell atreviéndose a convertirse en un actor descomunal, una especie de relectura de la masculinidad y de la violencia y del conflicto en Irlanda, y ver sus raíces históricas, psicológicas, en fin, una película de una profundidad, de un diseño de personajes tan absolutamente conmovedor y de una profundidad en todos los sentidos. Todas sus imágenes están diseñadas con inteligencia. Es una película que yo adoré, incluso la vi por primera vez en compañía de mis alumnos en Fanca. Sí, la pareja, la pareja de actores, que es una pareja de actores que tiene una química espectacular, porque eso es muy importante, o sea, la química en este tipo de historias en que son al final centradas en unos pocos personajes, ellos lo logran, aunque era una química que ellos tenían ya desde In Brujas, que también es una película en que están ellos dos juntos y que están aquello un poco fabulosos. Más en clave de humor, de humor negro, pero humor al fin y al cabo, y aquí no hay poco humor aquí. Hay también, porque el realizador es el mismo, pero hay poco humor. Bueno, Oppenheimer, y vas a hablar tú, Grillo, porque yo no pienso decir absolutamente nada sobre Oppenheimer. Chicos, ya la comenté, además. Sí, creo que incluso lo hemos hablado otras veces, o sea, que Christopher Nolan es un realizador que en mi opinión, ha impuesto una marca, digamos, de autor, una manera de ser. Él es Christopher Nolan y todas sus películas son filmes Nolan, aborde el género que aborde, que ha intentado desde explotando, digamos, todas las distintas marcas de género y todos los distintos géneros. En este caso, Oppenheimer se trata de un biopic, de hacerlo a su manera particular, en donde hay una gramática visual en la cual él se empeña en ser distinto, en aportar algo siempre, y además una gramática narrativa. Recuerden que él es el mismo de Memento, que ahí es donde él arranca, y siempre sus películas se caracterizan por ser... Como el para atrás y el para adelante. Sí, por una estructura narrativa retadora, de alguna manera, que eso en una película como esta era casi que obligado, porque haber contado en un sentido, digamos, cronológico, la historia del hombre que cuenta la bomba atómica, o sea, ¿cómo lo harías? O sea, ¿cómo puedes tú empatizar, digamos, con un personaje que de entrada sabes qué fue lo que hizo? Y solamente lo podía hacer montando esto con el momento del arrepentimiento, o que este personaje está más allá de ese momento. Hasta ahí. Y todo el parche ese de es una película, y todo sí, eso. Es una película que creo yo que tiene grandes valores. Sí, lo tiene. De realización. Lo que pasa es que, ahora digo yo muy brevemente, porque quiero que se queden con la opinión de Grillo y que vean Oppenheimer y que cada quien se haga de la suya. Pero a mí me parece que Nolan está haciendo lo mismo y va probándolo en diferentes géneros, el para atrás y el para adelante, es decir, las películas con diferentes temporalidades, que así se llama en términos académicos, y además de eso hice un experimento, algo que yo le llamo la Wikibiopic, es decir, son las biografías de Hollywood que dicen lo mismo que dice cualquier Wikipedia, y Oppenheimer entra de lleno en ese tipo de... Es decir, no creo que le aporte absolutamente nada a ningún espectador que se lea la entrada que se llama Oppenheimer, referida a este hombre que inventó el padre de la bomba atómica, y vea después la película y dice, pero la película es lo mismo, con, claro,
con la espectacularidad Nolan en el medio, que es mucho brillito, mucho fueguito y montaje y una banda sonora. En eso sí te doy la razón. Ya hablaste demasiado. La banda sonora es espectacular. Es lo más grande de la vida. Como te decía, el grado de sincronicidad entre la edición y el montaje con esa banda sonora es realmente un trabajo muy destacado, ¿no? Y las actuaciones que Cillian Murphy al final... a mí no me gusta tampoco Cillian Murphy. A mí que me gusta es Robert Downey. También, que me parece que también. está fuera de serie, También. regresando del Iron Man y diciendo, yo soy un actorazo, cuidado, Sí, para los que lo habían olvidado. Y Cillian Murphy me parece que tiene cada circunstancia de que empieza la película hasta que se acaba. Y la mirada glauca así. Bueno, en fin. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Oppenheimer y el primer lugar, Asbestas. Sí, Rodrigo Sirigoy. Yo recuerdo cuando la intenté ver la primera vez, ¿no? Digo intenté porque luego fue que la pude ver. Me resultaba un poco áspera al principio. Áspera. Una película muy áspera en donde te toma tu tiempo realmente en entrar en ese contexto, en esa situación, esos Comprender de personajes. qué va. Porque es un ambiente rural, bien, digamos... Profundo. profundo, La España sí. profunda. La España O la profunda, Galicia profunda. la Galicia profunda. Es un ambiente rural difícil, que es difícil hasta en el idioma, porque te están hablando, tú piensas que va a haber una película española y te están hablando en un idioma gaélico, que no se casi entiende bien, prácticamente. sí. Entonces, es una película difícil de entrar, pero que vale la pena, creo yo, entrar en ella, en la dureza que termina siendo su historia, aunque al final nos terminen contando siempre, sea de nuevo esa historia de, digamos, la difícil asimilación del otro en un determinado contexto. ¿Cómo no? Pero esa es una historia que siempre tiene que ser contada de nuevo porque es un conflicto que seguimos viviendo. Aquí sí y no vale, seguiremos eso me lo viviendo. contaron ya, porque eso hay que contarlo siempre de nuevo. Cómo ciertas comunidades cerradas se niegan a la inclusión de lo foráneo, de lo distinto, de lo otro. Bueno, vamos a dejarlo ahí por la lista, que ya llegamos hasta el primer lugar y ya discutimos cuando era menester. La Mujer Salvaje, la mejor película cubana estrenada este año. La Mujer Salvaje, sí. Que es una ópera prima, o sea, es Una ópera prima de Alan González, que hasta ahora habíamos visto de él, ha estado en este programa, varias veces incluso, y hemos visto de él solo cortometrajes. ¿Tú crees que es un autor, Alan? Yo creo que sí. O sea, Si comparáramos sus cortos con su largo. Yo creo que sí. Sobre todo a mí, la primera parte de la película, la primera 45 minutos de la película, a mí me resultaron muy, muy interesantes, ¿no? Y me parece que digamos, está intentando representar un sector, digamos, de la realidad cubana a través de un personaje que se sale un poco de la norma de ese tipo de contexto, de ese tipo de espacios. Aquí no estamos metidos de entrada, no estamos en el Solar, no estamos en Centro Habana, ¿sabes? Estamos en un barrio. Estamos en un Uno barrio... de esos barrios que a lo mejor ni siquiera clasifica como vulnerable. Así mismo, estamos en uno de esos barrios que es una realidad que, aunque la película no se centra en eso, pero es una realidad que para nada hemos visto, está y todo para el nada tiempo hemos en visto en el cámara. cine. Y además lo interesante, sabemos que esa persona viene de otro contexto social, que es el que veremos en la segunda mitad de la película, ¿no? Que ella viene de una familia y viene de un espacio distinto de esa realidad. Y creo que en ese sentido es interesante porque si hay una cosa que necesita el cine cubano es todavía y más que nunca la multiplicidad de miradas y no seguir repitiendo esos mismos clichés que tanto desde afuera esperan ver de nosotros como lo que nosotros reproducimos de adentro. Y creo que desde ese ángulo La Mujer Salvaje es lo que a mí más me interesó. Yo creo que precisamente ahí está su enorme valor, que yo veo como muy grande. Yo creo que se comunica muy bien con los cortos de Alan, como Los Amantes, como La Profesora de Inglés y sobre todo como El Hormiguero. Y recrea un mundo donde de un personaje que es muy vulnerable, pero es que ella es vulnerable, pero no sabe que es vulnerable, como a lo mejor no lo sabemos ni tú ni yo, cuán vulnerables somos ante determinadas golpes de la vida, por decirlo en términos vallejianos tal vez, o ante determinadas decisiones que a lo mejor eran erradas, y eso es otra cosa que me apasiona de la película, que jamás juzga a sus personajes. A ella la juzgan muchos otros personajes, pero la película siempre está con ella,
desde ella. Y no diciéndote que ella es una gran cosa. No, todo porque lo ella contrario. no es una gran cosa en ningún sentido. Es tan poca cosa como tú y como yo. Y perdona que te coja de él, pero lo que quiero es que se entienda el enorme valor que han diseñado entre el director, la guionista y la actriz, que tiene un peso extraordinario. Me imagino que estás de acuerdo conmigo. Sí, el trabajo de Lola es Lo de fundamental. Lola es... no Y tiene sobre nombre. todo porque tú lo decías, o sea, ese personaje, esa inconsciencia, por usar una palabra, del personaje, sobre cuál es su impacto en el mundo, sobre los demás, Sobre lo- su lugar, sobre ella lo- no sabe nada. sobre su lugar y además sobre lo que está impactando en su hijo, en su familia, lo que ella va provocando, porque ella Esa va... cierta irresponsabilidad Ajá, que ella tiene. ajá. Pero que esa irresponsabilidad al final la humaniza, porque como tú decías, somos todos nosotros. Somos todos. La mujer Somos salvaje todos en somos realidad, todos. todos, claro. ¿Entiendes? De una Todos. manera más, menos extrovertida que la de Lola en la película, pero todos somos así, todos tenemos que, por eso Y tenemos llenos de que tener errores que no así podemos arreglar. Y ella trata con un denuedo impresionante, hasta conmovedor, de arreglar su error. Con que su ha hijo al llevado a la pérdida de su hijo. Y no le decimos cómo termina, porque... Claro, porque- ¿Para qué? Pero toda la película vamos a estar asistiendo a ese recorrido. Y en términos formales, Grillo, En términos formales quizás me interesa menos la película, aunque de todas maneras, te decía, hay uno a veces, sobre todo cuando intenta acercarse al personaje y su conflicto, logra una suerte de ambiente, digamos, claustrofóbico, en donde la realidad pareciera como que se cierra encima del personaje, torno a ella. en torno a ella. Y creo que es lo más interesante, cómo se desenfoca totalmente los contextos, los espacios en que está ese personaje en función de ese estado del personaje que lo ocupa todo. Creo que eso es algo que es interesante en la película. a mí me gustó mucho el trabajo fotográfico, Sí. porque precisamente es lo Eso. que logra eso que estás diciendo tú. La cámara siempre está medio over shoulder, Sí. o está en la cabeza de En ella, la- en los en ojos ella. de ella. Ajá. Un excelente trabajo de cámara subjetiva muchas veces, y eso es poco usual en el cine. Es decir, una película que tenga su código estético tan bien delimitado y sea al mismo tiempo tan coherente con ese código estético que se eligió desde el principio. Vamos a ver el itinerario de esta mujer, y advierto que ha sido motivo de incomunicación de varios espectadores con esa película, porque me lo han dicho. ¿Por qué te gusta tanto? ¿Qué cosa tiene esa película? Si yo ni entendí qué cosa. Claro. Hay que verla con mucha atención. Sí, porque hay elixir narrativas también que No obligan se a- explica nada, en la película no se explica nada. No se para un personaje como es tradición en el cine cubano, que es tan obvio a veces, demasiado, y dice, ay, el problema de ella es que a ella le quitaron no sé qué, y entonces ella está... No, usted tiene que construir un poco la historia de Yolanda, Porque está- ni siquiera se ve claramente. Estás encima de Yolanda, de ella, y en un momento determinado de la vida. O Y sea, viviendo su ese día a punto día, de como vista, estamos todos. viviendo su día a día. Esa fidelidad de Alan a su punto de vista narrativo, yo creo que sí es Encomiable. ejemplar. Es ejemplar. Porque Es no ejemplar. suele suceder No que suele suceder tengamos en el cine cubano, por lo esa menos. sutileza en el Y manejo esa narrativo. coherencia Sí. también. Pues sí, La Mujer Salvaje yo creo que abre, de hecho, todo un camino para el cine cubano. Un camino de sutileza, donde ya las cosas no se van a regalar al espectador, ni va a haber un chiste punzante cada 10 minutos, ni se va a hablar de la mala calidad de las croquetas, de la basura o de lo que sea, o de la subida de precio. No, se va a hablar de situaciones que son muy sociales y al mismo tiempo muy ontológicas, dicen algunos. Es decir, tienen que ver con el alma, con eso que llamamos espíritu, y que está latiendo en cada uno de nosotros. Y la esperando. responsabilidad individual, que creo que es un tema esencial en La Mujer Salvaje. Es medular, medular. Oye, entonces yo creo que para redondear, porque hemos hablado mucho, hemos leído no sé cuántas listas, y yo te propongo una especie de propuesta, valga la redundancia, que siempre hacemos en este programa. Elegir películas que el espectador debiera ver. Tú seleccionas 3 y yo voy a hacer lo mismo, pero de esta lista de este año, es decir, del año que dejamos atrás. Pero empieza tú, porque voy a empezar yo. Bueno, Empieza como tú quieras, Dale, como dale. tú quieras. ¿Qué tú quieres Que empieces tú. Así yo cierro. Sí, para que quede en la mente que Oppenheimer es lo más grande. Sé por dónde vienes. No importa. Que Grillo seleccione la que les parezca. Yo pienso que, porque lo nuestro va primero, siempre tiene que ir primero. Eso es una regla
de las pocas reglas que a mí me gusta respetar y continuar. Yo creo que La Mujer Salvaje está entre las mejores películas cubanas y no estrenadas en este año. Y que pudiera estar en esta lista también perfectamente, tal vez no en el primer lugar, pero que pudiera estar entre las 10 mejores, seguro. Entonces, La Mujer Salvaje, que es cubana, Las Almas en Pena de Inisherin, que es una película británica que ocupó aquí el tercer lugar, y Tar, que es una película norteamericana. Esa sería mi selección de películas sin las cuales estaría completo el panorama de lo que usted ha visto o debiera ver, según mi punto de vista, entre las que quedaron seleccionadas como lo mejor del año. Bueno, pues como lo nuestro primero, tú mencionaste a La Mujer Salvaje, entonces yo quiero invitar a los espectadores a que vean el documental de Osmani Sánchez Arañón Jíbaro, que ya lo comentamos acá. Quiero, y voy a coincidir contigo, porque para entonces tener un punto de contacto, y voy a mencionar también Tar, porque creo que es una película que sí o sí deberían ver todos los espectadores. Y para cerrar, por supuesto, voy a mencionar Oppenheimer para llevarte totalmente a la contraria. Así cierro mi lista de 3 y así estamos una a favor, la otra que es nacional y la otra... Cualquiera diría que lo planificamos, Grillo. Pero no, para nada. Juro que no. Es realmente nuestras opiniones, que además tampoco hay que... A ver, a mí la película que me pareció ayer, lo más grande de la vida, dentro de 15 días, puede no parecérmelo ya. ¿A ti te pasa, Grillo? Entonces, ustedes se han enterado de nuestro parecer un día como hoy, pero tal vez la semana que viene pensemos que otras cosas sobre estas mismas películas. Eso sí, Oppenheimer no me va a gustar nunca. Pero está claro, no tiene que, tampoco. Se le van a dar todos los premios del mundo. ¿Qué importa lo que yo piense? Vamos a estar el próximo viernes, sin remedio, juntos de nuevo para hacer este programa donde siempre se habla de cine. Y como has podido ver, a veces los estudiosos del cine tampoco se ponen de acuerdo sobre la calidad de los filmes, por lo que sigue siendo cierto aquello de que para gustos se han hecho los colores. De todos modos, ha sido muy interesante escuchar sus criterios sobre las consideradas las películas más vistas en Cuba durante los últimos 12 meses. Y sería bueno que siguiéramos su consejo y las consiguiéramos para así verlas y forjarnos nuestra propia opinión. La próxima semana tendremos la suerte de recibir a una joven actriz que ha tenido importantes roles en películas cubanas, así que te sugiero que no te pierdas esta entrevista. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora por la señal del canal educativo para tener la suerte de decirte una vez más, te invito al cine.